Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. Para los que se preguntan con qué objetivo estoy grabando en este momento, el 18-50 mm a 50 mm 2.8 de Sigma y la Sony ZV-E10. Un objetivo que para mí no se ha despegado, aunque tiene sus desventajas también. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre qué lente recomiendo para deportes. Una pregunta que constantemente se está repitiendo en mi canal y que es complicada responderla de una forma tan sencilla. Normalmente, por cuestiones de tiempo, yo recomiendo actualmente el Sigma 100-400, ¿ok? Que es diafragma variable y que puede ser cerrado. Pero primero que el deporte tiene varias disciplinas, de las que se me ocurren rápido: el fútbol, básquet, natación, ciclismo, automovilismo, ballet. O sea, tiene un sinnúmero sin pasar por box, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Luego de eso, se practica en diferentes lugares: estadios, coliseos, al aire libre, en pistas, o sea, es diferente. Y tercero, en día o noche, es decir, o con mucha luz o poca luz, ¿ok? Entonces, dependiendo de esas variables, lo primero que tú debes entender es cómo funciona tu cámara. Tu cámara tiene un parámetro que es la velocidad, otro que es el diafragma, que va a depender netamente del lente, y el ISO. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer el siguiente deporte: fútbol. En fútbol, acá, bueno, en la ciudad más cercana es Guayaquil. Esa ciudad tiene dos estadios de sus dos equipos representativos, que es el Club Sport Emelec, el estadio George Capwell, y Barcelona Sporting Club, el estadio Monumental. Como su palabra lo indica, Monumental es un estadio inmenso. Por lo tanto, la locación más cercana al campo está lejos. Mientras que en la otra vereda está el estadio George Capwell, que es un estadio chico y por lo tanto puedes hasta tocar los jugadores si te vas a la tribuna o a una general, por ejemplo. Entonces va a depender mucho el estadio donde vayas para escoger la óptica. Si tú me dices, yo me voy al Capwell, tranquilamente compro una tribuna o una general y yo puedo irme con un 50 milímetros y tendría fotos muy, muy buenas en realidad. Con un 50 milímetros, incluso con el de aquí tendría fotos buenas. Bueno, eso es en el George Capwell, pero en el Monumental cambia totalmente, porque si me voy con el mismo objetivo, el 50 milímetros, sería como un gran angular, porque ese estadio, al ser muy grande, los futbolistas se van a ver muy pequeños con un 50 milímetros. Para eso podría ser este 210, que es el de kit de Sony. Entonces, con un 210 en el Monumental, podrías tener algo cerca al jugador. Pero en ese caso yo sí recomendaría un 100-400 para poder llegar correctamente al jugador. ¿Ok? Vamos ahora a un esquema de básquet. Básquet también se practica en la ciudad de Guayaquil y en mi ciudad también se practica en coliseos pequeños. ¿Ok? Y ahí también vas a depender de dónde me ubico. Si yo me ubico en una general, bueno, acá en la ciudad donde estoy, la general, los coliseos son bien pequeños, en realidad son como coliseos de escuela. Y es muy sencillito, también con un 50 milímetros puedo hacer una fotografía de un básquet fácil, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, así mismo en la ciudad de Guayaquil o en Quito, que fui una vez, también voy a necesitar un largo alcance, es decir, un 200 milímetros, un 300 milímetros, ¿ok? Igual para box y así puedo seguir. La siguiente variable vendría a ser la luz. A pesar de que un estadio puede ser que está completamente iluminado si el partido es en la noche, para la cámara no lo es. Y te voy a explicar por qué. Si estamos hablando de deportes, la velocidad que tú debes de poner en tu cámara no debería bajar de 1 partido por 400 para coger justamente o congelar el movimiento del jugador, sea cual sea el mismo. ¿Ok? Entonces tiene que ser una velocidad alta. Las velocidades altas significa que va a entrar menos luz a tu sensor. Ahora, si tu objetivo, por ejemplo, un 100-400 termina en 6.5, significa que no va a entrar absolutamente nada de luz o muy poca luz. Así que en una noche, aún con un estadio iluminado, esas fotos van a salir oscuras. Así que ahí el problema no sería tanto el objetivo, sino cómo tu cámara responde a ISOs altos. Generalmente, voy a hablar de la Sony A6000,
responde muy bien a ISOs de 3200. Si tú le subes a 3200, ya la cámara lo comienza a sentir y tu foto ya no va a salir tan nítida, sino con un poco más de ruido. Y aquí viene la cuarta variable que hoy en día la tenemos que tener, lamentablemente, ¿a dónde va tu fotografía? Si tu fotografía va a redes sociales, no tiene que ser la exponencialmente nítida. Basta con que sea una nitidez normal. Así que ahí podría subir el ISO bastante, como a 6000, y créeme que no se va a notar en tus fotografías de redes sociales porque se displaya en un teléfono y así. ¿Ok? Sin embargo, si lo imprimimos es diferente. Muy bien, entonces teniendo todas esas variables, el objetivo va acorde a la cámara que tú vayas a tener para que la sensibilidad sea muy buena o el control del ISO sea muy bueno. Ahora ya tenemos Lightroom, que en la última versión de Lightroom tiene un potente motor de corrección de ruido. Así que por ahí tampoco me preocuparía. Pero si el deporte que practicas en la mañana, por ejemplo una natación o un atletismo, que también hay por acá, pues no tienes ningún problema porque va a ser en el día y al contrario vas a necesitar cerrar diafragma. Esto también afecta, por ejemplo, a la gente que hace pájaros, fotografía de pájaros, ¿no? Generalmente te tendrás que ir en la mañana y en la mañana hay un solazo que pues ilumina bastante bien y en pájaros la velocidad pues es de a partir de 1 por 1000 y el diafragma también va a salir un 7.1, un 8 y vas a ver que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer fotografía de deportes, tengo que saber la escena donde está. Primero, si voy a estar cerca o lejos. Dependiendo de eso, tal vez ni necesite invertir en un objetivo. Lo segundo es cuánta luz va a haber en el escenario. ¿Ok? Si es de día o de noche. Para según eso ver qué cámara va a responder mejor al ISO y comenzar a hacer pruebas. Y tercero, también, obviamente, saber cómo funciona la cámara y conocer muy bien el deporte. Si tú eres un principiante, yo lo que te recomiendo es anda con el lente de kit. Haz fotos y mira qué te hace falta. ¿Te hace falta acercarte? Bueno, entonces un zoom. Comienza a buscar los zoom más económicos. Los zoom más económicos pues no van a responder tan bien. ¿Por qué no van a responder tan bien a esta fotografía? Porque hay algo que se llama el enfoque. Y vamos a la siguiente parte. Porque la velocidad es muy importante. Así que no es que vas a disparar una sola vez y vas a tener la foto del $1.000.000, sino que tienes que disparar en ráfaga. Para disparar en ráfaga tienes que asegurarte de que tu cámara tenga un buen motor de enfoque y que vaya acorde a ese lente. Porque de nada sirve que tu cámara haga 11 fotos en ráfaga, pero si vas a tener 2 de ellas enfocadas. Y aquí viene una de las cosas que debes de ver y informarte muy bien antes de comprar un objetivo, que es cuán rápido es el motor de enfoque de este objetivo acompañado a tu cámara. Voy a hablar de las cámaras Sony. Las cámaras Sony tienen un enfoque espectacular. Lo sigue Canon y lo sigue Nikon. ¿Ok? Bueno, Nikon un poquito más atrás. Pero tiene un buen sistema de enfoque. Ahora en ráfaga, Sony le gana también a las cámaras de medio costo que Canon y obviamente de Nikon. Así que tendría yo que ponerle un objetivo a la cámara Sony que tiene el mejor enfoque del mercado actualmente. ¿Y qué objetivo le pongo? Bueno, Tamron 70-180, Sigma 100-400, en los mismos Sony el 55-210, ¿por qué no comenzar? Y después irnos a un 100-400. La segunda cosa que yo debería de ver es el diafragma. Bueno, Tamron gana porque estoy en un 70-180. Sigma se cae porque 100-400, a pesar de que llegas más lejos, pero el diafragma es más cerrado. Y Sony, un 100-400 o también tenemos un 70-350. Tiene más opciones Sony ahí en su catálogo, pero son, claro, mucho más caras. Mientras que el 70-180 de Tamron 2.8 constante está por 1200. En Sony encontramos 1200 el 70-350 recién y que es de variable. Pero al llegar a un 2.8 en Sony tendríamos que invertir $2.500 o un poco más. ¿Ok? Y en Sigma tenemos el del 100-400.000 $. Así que por ahí usted dice Sony descartado y me quedo con Tamron y Sigma. Pero Tamron, hay un problema con los objetivos de ellos, es que hay algo que tú debes de entender.
¿Cómo enfoca tu cámara? Tu cámara va a decirle, dependiendo de la distancia donde está, va a mover las lentecillas, y de ahí es que dice lente, porque adentro tienen unos cristales y esos cristales tienen forma de lente, de lentejas. De ahí el término lente. ¿Ok? Entonces, esas lentejas se van a ir moviendo dependiendo de lo que le diga la cámara a dónde va a enfocar. Si en 50 milímetros está bien, se va a mover, vamos a suponer, no voy a entrar en mucho en matemáticas, pero para que tú puedas ver, va a moverse muy poquito. ¿Ok? Sin embargo, si yo ya pongo un 100 milímetros, va a moverse más esta lente, este cristal. Y si pongo un 180, se va a mover más allá. Entonces, ¿esto en qué representa o en qué me afecta? Bueno, afecta al tiempo. Es decir, que el Tamron se va a demorar más en enfocar, por ejemplo, hasta llegar a 180 milímetros que un Sigma o que un Sony propiamente. ¿Pero por qué se va a demorar? Porque Sigma y Sony tienen un feature, una característica, sus objetivos que tú limitas de dónde a dónde va el enfoque. Por ejemplo, en Sigma dices entre 100 y 200. Tienes un botón específico que dice, bueno, mi jugador está más o menos a unos 10 metros. Voy a ponerlo a 200 milímetros. Y el enfoque solo va a recorrer esa distancia de 100 a 200. Por lo tanto, es mucho más rápido. Sin embargo, si tú dices, no, ese jugador está como, qué sé yo, a 20 metros, entonces el enfoque va a ser de 200 al infinito. Así que él no va a recorrer todo ese objetivo, sino que va a recorrer solamente de 200 a 400. Y ahí va a estar jugando entre esos dos. Entonces, ese enfoque va a ser mucho más rápido en cuestión de tiempo que el Tamron que tiene que recorrerse desde los 70 a los 180. ¿Me expliqué? Espero que sí, porque las matemáticas aquí no las incluí. Pero sí es importante que tú puedas ver eso. ¿Qué lentes tienen entonces ese límite de enfoque? Tiene solamente el Sigma y solamente el Sony. Así que para deportes es mucho mejor entrar en Sigma y en Sony, aunque sean un poco más caros, pero ese motor es mucho mejor. Luego tú tienes que ver algo que se llama las aberraciones cromáticas. Si en verdad en fotografía la aberración cromática es muy sencillo de quitarlo, en video es más complejo. Así que si tú vas a grabar deportes, yo te recomendaría ahora sí ir solo por Sony, que son ópticas que tienen un motor de enfoque súper rápido, muy efectivo, que de las 11 fotos en ráfaga puede ser que 10 te salgan bien y una mal. Y no tienen estas aberraciones cromáticas. Mientras que el Sigma, el problema está en que tiene aberraciones cromáticas y va a tener que pasar por un proceso de limpieza en el caso de que lo necesites así. Y en el último lugar estaría este Tamron Z180 o algún Tamron que pues por cuestiones de enfoques no es tan bueno. Entre 11 fotos el Tamron te hace en realidad 6 o 7 fotos muy buenas. Y es ahí donde yo vengo siempre a decir la relación costo-beneficio es una frase inventada por la gente que te quieren vender algo. Porque costo-beneficio yo diría, ok, yo de las 11 necesito unas 10 bien enfocadas o 9 enfocadas porque justamente tú la 8 es donde el jugador está encestando, le están pegando el puñete, le está haciendo el gol de cabecita. Y si usé un Tamron y me dices que solamente 6 fotos, puede llegar a ser que justamente la foto del $1.000.000 no esté enfocada. Así que no me puedo dar ese lujo de estar diciendo costo-beneficio porque generalmente la foto que me podrían pagar está desenfocada. De ahí es que yo siempre recomiendo, si vas por Sony, cámara Sony, objetivo Sony. Si vas por Nikon, cámara Nikon, objetivo Nikon. Porque sí, las terceras marcas hacen objetivos más económicos, pero vas a tener este tipo de problemas que te cuento. Bien, para empezar es otra cosa. Bueno, para empezar me voy con los de kit. Sony tiene un 55-210, Nikon también tiene algo parecido, Canon también tiene algo parecido que es muy bueno, un 70-180 me parece, no, un 24-180 algo así, pero que es un 7.1 que viene con las Canon R algo. Ese objetivo es muy bueno porque tienes diafragma de 7. ¿Ok? Entonces espero haberte aclarado este punto que no es tan sencillo recomendar un objetivo. Tienes que saber la escena donde te vas a desenvolver, la iluminación que te vas a desenvolver y el lugar donde vas a estar. Y bueno, si estás en Ecuador, también la seguridad. Nos vemos en el siguiente. Dale like y comenta. Chau.